Bueno, pues una vez hemos visto los fundamentos del poder político, ¿no? Ese triángulo del poder político, podemos entrar en el estudio de la propaganda. ¿Y qué es la propaganda? Pues la propaganda no es más que el vehículo que tiene el poder ideológico, ¿no?, para transmitirse, para diseminarse, para llevar a cabo ese proceso de persuasión. Por lo tanto, podemos simplificar y decir que la propaganda no es ese complemento necesario de la violencia y de la economía. La propaganda, digamos, es un fenómeno a caballo entre la información y la persuasión, ¿no? Entendiendo la información como ese proceso comunicativo en el que el emisor comparte datos con el receptor con la única finalidad de compartir conocimiento, y en cambio la persuasión es el proceso en el que el emisor comparte datos con el receptor, pero con la finalidad de provocar una reacción o un cambio de actitud o de pensamiento, de mentalidad en el receptor. Por eso la propaganda se encuentra a caballo entre la información y entre la persuasión. Es un proceso de información porque necesitas darle información al persuadido para poderle llevar a tu terreno, pero al mismo tiempo y esencialmente es un proceso de persuasión en el sentido de tratar, evidentemente, de convencerle, de persuadirle y de seducirle, ¿no? Bueno, la propaganda como vehículo del poder ideológico tiene su origen, aunque el fenómeno, evidentemente, como hemos visto, se remonta casi a finales del Neolítico, pero el origen del término viene de la Iglesia Católica, no por casualidad, unos maestros de la propaganda desde hace más de 2000 años, y en concreto el término, que es un término en latín, surge en 1622, por orden del Papa Gregorio XV, que crea la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ¿no? La Sacra Congregación para la propagación de la fe. Es decir, la propaganda es aquello que ha de ser propagado. Y es en el contexto, además, de las guerras de religión frente a los protestantes. Por ello, guerra y propaganda son dos conceptos que van siempre de la mano. Y las técnicas casi son muy similares, tanto en el terreno militar como en el terreno propagandístico. Bueno, aquí dejamos una propuesta de definición conceptual, ¿no?, la que nos da el catedrático de Historia de la Propaganda Alejandro Pizarroso, de la propaganda, ¿no?, como ese proceso de diseminación de ideas y valores mediante manipulaciones psicológicas, ¿no?, con la finalidad de obtener una respuesta por parte del receptor que nos ayude a alcanzar los intereses del emisor, ¿no? Y es un proceso de información porque necesita controlar el flujo informativo, ¿no?, lo que vagamente se conoce como la censura, pero también es un proceso de persuasión, ¿no?, esencialmente, para lograr esa respuesta. Bueno, aquí tenemos el modelo teórico de propaganda de Jowett y O'Donnell, ¿no?, como la propaganda como esa fusión de información y de persuasión. Diferencias entre publicidad y propaganda. Bueno, pues esencialmente, aunque las técnicas muchas veces son similares, la publicidad tiene un carácter empresarial, digamos, y es la actividad de venta de bienes y servicios. Y mientras tanto, la propaganda es la actividad de diseminación de ideas y valores. Es decir, aunque ambas traten de persuadir, digamos, al receptor, pero la publicidad tiene un aspecto comercial, la propaganda un aspecto político. ¿Diferencias entre propaganda y propaganda política? Pues básicamente, para un politólogo, los politólogos que consideramos que todo es política, no hay diferencia. Pero bueno, suponiendo que pudiera haber algún aspecto de propaganda que disemine ideas y valores, pero con un aspecto intimista, como podría ser una religión mística o una filosofía que se vuelque en el interior, pues bueno, separaríamos propaganda de propaganda política, pero realmente la verdad es que nosotros lo vamos a considerar como sinónimos, esencialmente. Luego, ¿de qué hablamos? ¿De propaganda, de marketing o de comunicación política? Tres conceptos un poquito sinónimos en muchos casos, que los utilizamos indistintamente. Bueno, los podemos utilizar indistintamente, pero no son inocentes. Si hablamos de propaganda política, estamos poniendo el énfasis en la primacía de lo político y entendemos al emisor como un actor político y al receptor como un ciudadano. Si hablamos de marketing político, le estamos dando una visión muy anglosajona y empresarial, es decir, consideramos al emisor al final como una empresa y al ciudadano como un cliente, ¿no? Y digamos, las ideas y valores políticos serían al final solo como mercancías. Y la comunicación política estaría un poco entre medias y sería un poco la primacía de lo democrático, ¿no? Consideramos al
al emisor como un actor esencialmente democrático, al receptor le consideramos como un ciudadano, pero creemos que así como la limitación del marketing político es que todo lo lleva al campo de lo empresarial y lo contamina todo de ese lenguaje de la empresa, neoliberal casi, la comunicación política lo enroca todo en un terreno solamente contemporáneo, ¿no? Casi democrático de la actualidad. Y en cambio, nosotros por eso optamos más por el concepto de propaganda política, porque creemos que es permanente en el tiempo y que permite observar el fenómeno de la persuasión política en la larga duración. Bueno, ¿qué teorías de la propaganda hay? Pues muy brevemente, hay 4 teorías principales. Así como veíamos que las 4 grandes teorías del poder, ¿no?, son la funcionalista, la liberal, la marxista y la militar, de esas 4 grandes teorías del poder emergen 4 teorías de la propaganda, con influencias de alguna u otra de estas teorías del poder. La primera es la teoría de la aguja hipodérmica, con bases funcionalistas y en menor medida liberales también. Bueno, esta teoría, digamos, tiene un concepto negativo de las masas y considera que las élites inyectan la propaganda, casi como, por eso es la aguja hipodérmica, ¿no?, casi como quien inyecta un medicamento a un paciente, y que las masas no pueden hacer otra cosa que absorber esa propaganda, ¿no? Por eso es una visión muy funcionalista. Bueno, con autores representativos, Harold Laswell, Edward Bernays y más recientemente Alex Edelstein, ¿no? La segunda es la escuela que se la denomina francesa, porque muchos de sus autores son franceses, como Jacques Ellul, Jean-Marie Domenach. Bueno, Alejandro Pizarroso no es francés, pero entraría también en este enfoque, ¿no? Y es una teoría muy militar, viene de la base militar y también marxista en menor medida, y que considera al final que todo fenómeno comunicativo social es susceptible de ser propagandista. Tanto lo queramos o no lo queramos, estamos siempre diseminando propaganda, con lo cual al final todo es propaganda. La propaganda contamina todo el aspecto comunicativo y social. La tercera es la teoría marxista, que, bueno, pues como toda teoría marxista pone el énfasis, ¿no?, en los mecanismos de dominación de una clase sobre otra, y analiza sobre todo los dispositivos culturales, las grandes industrias culturales, los medios de comunicación, el cine, la literatura, el cómic, ¿no?, como transmisores de esa propaganda hegemónica del poder para mantener los intereses de la clase dominante. Theodor Adorno, por ejemplo, o Noam Chomsky en la actualidad, pues podrían ser exponentes de esta teoría marxista en un sentido amplio, ¿no? Y el cuarto enfoque, que es el que más, digamos, el más famoso, más mainstream hoy en día, que es el posmoderno, que, bueno, es el enfoque que parte del hecho de que la propaganda, según ellos, ya no existe en las sociedades democráticas, y, bueno, se habría sustituido por ese marketing político que sería como más transparente, más democrático, más moderno, y la propaganda solo sería una comunicación malvada y caracterizada por la censura y la desinformación, pero que sería solo propia de regímenes autoritarios o de regímenes teocráticos o dictatoriales del pasado, ¿no? Obviamente, como se imagina, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero en cualquier caso es un enfoque muy importante hoy en día. Y luego, por último, a mencionar brevemente quiénes son los emisores de propaganda política. Bueno, pues los estados, las religiones, grupos de presión, partidos políticos, movimientos sociales, grupos insurgentes, medios de comunicación e incluso agentes individuales, ¿no? Tenemos aquí, pues, al Papa Francisco, ¿no?, en un sermón en la Plaza de San Pedro, como dijimos, la Iglesia, uno de los grandes maestros de la propaganda desde siempre. ¿Y qué canales utiliza la propaganda? Bueno, pues puede ser la imagen, ¿no?, desde la pintura o la escultura en la antigüedad hasta, pues, la fotografía o un meme de Twitter en la actualidad, la música, ¿no?, las marchas militares, las canciones patrióticas, las letrillas satíricas, ¿no?, evidentemente emocionan al receptor y permiten fijar mensajes mejor, la palabra hablada, ¿no? Al principio la comunicación fue esencialmente verbal, ¿no?, a través de la palabra hablada, hasta que se inventa la escritura, y bueno, y en la actualidad, digamos, con la radio, la televisión y sobre todo internet también, ¿no?, pues le ha dotado de una nueva fuerza. La palabra escrita también, desde que se inventa la escritura, ¿no?, permite fijar conceptos, fijar ideas, libros, artículos, el periodismo, ¿no?, en esencia, también es un vehículo muy importante, un canal muy importante de la propaganda. Y por último tendríamos a la acción, desde, pues, representaciones y ceremoniales del poder hasta incluso, por ejemplo, un atentado terrorista, un aspecto violento.
Y bueno, nos despediríamos, ¿no?, con esta imagen de la entrada triunfal, este cuadro que representa la entrada triunfal de Alejandro Magno conquistando Babilonia, ¿no?, como representación de esa acción, esa propaganda a través de la acción. Y como siempre nos despedimos con una frase para la reflexión. En este caso la cogemos de la serie Vikings, del líder vikingo Ragnar Lodbrok, que nos dice: el poder siempre es peligroso, atrae a los peores y corrompe a los mejores.